Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El exitoso actor Ibrahim Çelikkol, que ha estado viviendo felizmente con Natalie Yarkan durante un tiempo, está en el centro de la agenda de la revista esta vez. Sin embargo, esta vez el tema no es un nuevo proyecto de serie ni se comparte en las redes sociales. El desarrollo que ha sacudido la agenda es el caso de custodia iniciado por su amante Natalie Yarkan contra su exesposa y el profundo silencio exhibido por Çelikkol durante este proceso. Según las acusaciones, Natalie Yarkan tomó medidas para obtener la custodia de una niña y un niño de un matrimonio anterior. La demanda presentada por Yarkan provocó un proceso que atrajo no solo la atención a su vida privada, sino también al público. Porque según lo dicho, se insinuó que la exesposa de Natalie Yarkan estaba involucrada en algunos delitos en el extranjero y, por lo tanto, estaba preocupada por la seguridad de sus hijos. Mientras comenzaba el proceso judicial, todos esperaban una explicación de su amante Ibrahim Çelikkol. Sin embargo, Çelikkol guarda un profundo silencio. La famosa actriz, que mantiene su silencio, deja sin respuesta las preguntas de los miembros de la prensa, ni muestra claramente que apoye a Yarkan ni afirma que sea imparcial. Esta actitud, por otro lado, en los grupos de presión de las revistas y en las redes sociales, no apoya a Çelikkol, trajo sus argumentos con él. Otra dimensión de la obra es el hijo de Çelikkol, Ali, que nació de su matrimonio con su exesposa Mire Mutlu. El jugador, que expresó su devoción por su hijo en cada oportunidad, se convirtió en objeto de curiosidad pública sobre si su amante Yarkan también sería un padre para sus hijos de otro hombre. Especialmente si Natalie Yarkan gana la batalla por la custodia, se desconoce qué papel jugará Ibrahim Çelikkol en la vida de los niños, cómo seguirá tanto en su relación con su propio hijo Ali como en el equilibrio que establecerá con su nueva familia. Porque la relación entre Mire Mutlu y Çelikkol se basa en un delicado equilibrio, especialmente después del desacoplamiento, y este equilibrio puede verse sacudido nuevamente por nuevos desarrollos. Anteriormente, las acusaciones de Mire Mutlu de que Çelikkol amenazó con no mostrarle a su hijo Ali si se casaba con Natalie Yarkan habían llegado a la agenda. Además de estos desarrollos, cuando se agregó la batalla por la custodia de Natalie Yarkan, las cosas se complicaron mucho. Aún no se sabe cómo aborda Mire Mutlu esta situación o cómo afrontará la entrada de su hijo en tal estructura familiar. Las declaraciones más claras que Ibrahim Çelikkol había hecho hasta ahora habían sido sobre su propio hijo. Sin embargo, durante este proceso, el hecho de que su amante no diera ningún mensaje público en contra del difícil proceso legal por el que atravesaba provocó comentarios de revisar la relación en algunos círculos. Por otro lado, algunos de sus fanáticos piensan que Çelikkol permaneció en silencio y apoyado en segundo plano para no llevar este tema a la prensa. Sin embargo, hay un hecho de que el silencio a veces da lugar a la mayoría de los signos de interrogación. Por el momento, no ha habido una declaración conjunta del frente Çelikkol y Yarkan. Sin embargo, a medida que avanza el proceso del juicio y se acerca el momento de la decisión, el público espera ansiosamente dónde evolucionará esta relación. Çelikkol construirá una nueva familia apoyando a su amada, o elegirá retirarse entre este complejo panorama. Parece que en los próximos días, la revista Agenda buscará la respuesta a estas preguntas. Mientras ambas partes mantengan su silencio, los rumores y acusaciones continuarán creciendo como una avalancha. Según quienes hablaron entre bastidores en la revista, el silencio de Ibrahim Çelikkol es en realidad un proceso de indecisión. Según las afirmaciones filtradas de su círculo íntimo, Ibrahim quiere apoyar a Natalie y tiene miedo de alterar a su propio hijo Ali y el equilibrio entre él y Mire Mutlu. Lo que lo pone en una gran situación. Otra afirmación sorprendente es que Natalie Yarkan está perturbada por este silencio. Se dice que Yarkan, quien ha estado compartiendo especialmente en sus cuentas de redes sociales con el énfasis de una madre fuerte que lucha sola, espera una postura clara de Ibrahim durante este proceso de juicio. Sin embargo, cuando el apoyo que ella esperaba no llegaba, había tensión entre la pareja de vez en cuando, entre quienes se hablaba detrás del escenario.
Se sabe que Natalie Yarkan está haciendo planes para construir una vida más tranquila en Estambul con sus hijos si gana la batalla por la custodia. Por supuesto, Ibrahim Çelikkol también estaba en este sueño. Pero en este entorno de incertidumbre, se ha vuelto controvertido cuán realista será este sueño. Según las acusaciones, debido a que Ibrahim Çelikkol no podía tomar decisiones claras sobre este nuevo orden familiar, su relación con Natalie también comenzó a desmoronarse durante este proceso. Incluso algunos comentaristas sensacionalistas dicen que la pareja hizo planes de matrimonio en el verano, pero el proceso legal y los desarrollos relacionados con los niños pospusieron estos planes para una fecha indefinida. Después de todos estos eventos, los ojos se volvieron una vez más hacia Ibrahim Çelikkol. Sus fanáticos y la prensa sensacionalista están esperando que una sola oración provenga de él. Estoy detrás de esta familia. Sin embargo, esta frase no ha llegado tan lejos. Quedará claro en las próximas semanas si el jugador, que mantiene su silencio, entrará en un nuevo giro tanto en su carrera como en su vida privada. En las redes sociales, los comentarios se dividen en dos. Algunos seguidores dijeron, Ibrahim es un hombre muy decente, por supuesto que cuida niños, mientras que otro grupo dijo, un hombre que ama tanto a su propio hijo, porque debería engendrar otro hijo, al decirlo, argumenta que Çelikkol se retirará. Con estos desarrollos, el mundo de las revistas atraviesa un proceso cargado de emociones y tensiones. La decisión que tome Ibrahim Çelikkol afectará directamente no solo a su propia vida, sino también a Mire Mutlu, Natalie Yarkan y, quizás lo más importante, al futuro de los niños. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.